Everyone, thanks for joining us from where you are. Welcome to our second live masterclass. I shall now switch over to Spanish. However, you will be able to find the subtitles in English on your screens. And remember that this live is being recorded and the video will be available afterwards. Bueno, buenos días, una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña el día de hoy, a nuestros clientes principalmente y por supuesto a nuestros invitados. El tema que vamos a platicar hoy se llama producción más verde, más que una tendencia, un compromiso real, y es muy interesante y se va a basar prácticamente en la experiencia de nuestros cuatro invitados. Nos acompañan Renardo de Guatemala, Fernando de El Salvador, Giovanni de Honduras y Alex de México. Todos productores de café, todos proveedores de Belco, cada uno con metodologías diferentes, con experiencias diferentes, a diferentes escalas, contextos y regiones, pero con un denominador común que es la producción de cafés orgánicos o la producción de cafés bajo metodologías o bajo sistemas de producción más amigables con la sociedad y con el medio ambiente. Además, nos acompaña John. Él es, además de ser parte del equipo de control de calidad en Belco, es nuestro experto en la normativa de cafés orgánicos para la Unión Europea y más adelante él también nos va a explicar el trabajo tan fundamental y tan importante que él hace para Belco. Bueno, ¿qué les parece? Si para comenzar, bueno, a nosotros nos gustaría saber la experiencia y la trayectoria de cada uno de ustedes con Belco y más importante que eso, en la producción de cafés orgánicos. ¿Qué te parece si comenzamos contigo, Renato? Sí, con mucho gusto. Pues buenos días a todos o buenas tardes en otro lugar. Pues para nosotros tenemos aproximadamente unos 6 años de estar trabajando con Belco, 5 o 6 años. Empezamos pues haciendo cafés convencionales y ahorita pues estamos entrando a esta nueva etapa, nueva para nosotros, totalmente aprendizaje. No tenemos mayor experiencia en el tema orgánico, pero era un reto para nosotros primero aprender tanto operativamente como comercialmente el tema orgánico debido a la tendencia de crecimiento a nivel mundial. Y pues queríamos meter en el menú de nuestros productos, de lo que podemos ofrecer, un poco de orgánico. Realmente no nos ha llamado mucho la atención el tema orgánico debido a, pues, a los retos que existen para producir un café orgánico en cuestiones de costos, tiempo, y bueno, y como no teníamos la experiencia, pero pues decidimos pues entrar en esta nueva etapa de aprendizaje y poder empezar con 15 hectáreas que empezamos hace ya casi 3 años, 2 años y medio, y estamos en la etapa de transición y entrando a la recta final para ya certificarnos. Nosotros somos aproximadamente 5 fincas entre pequeñas y medianas. Y empezamos en 1958 a través de mi abuelo y siempre hemos cultivado tradicionalmente hasta ahora que empezamos esta nueva etapa y pues bueno, nos toca aprender de ustedes y de todos y agarrar experiencia para que podamos desarrollar esto y que podamos crecer también, ¿no?, con ustedes. Muchísimas gracias, Renardo. Fernando, nos comparte su experiencia, por favor. Como no, antes que nada, pues gracias por la oportunidad.
y a los compañeros cafetaleros también. Estamos básicamente en digamos, en esta línea. Nosotros somos parte de una cooperativa, la más grande de El Salvador, Cooperativa Cuscachapa, y comenzamos una relación comercial a través de productores del lado del Cerro Chingo. Ya creo que, no sé, 15 años, un poquito más quizás, ¿verdad? Con un direct trade. Luego comenzó Delco pues a tener la inquietud de manejar café orgánico. Y en ese momento, eso fue hace como unos, no sé, 3, 4 años que comenzamos a vender directamente como grupo. Somos parte de un grupo llamado Balcanes Coffee, que son aproximadamente 48 fincas, de las cuales algunas del grupo familiar. Y todo comenzó ahí por el año 2000, tal vez recuerdan ustedes cuando se dio el tema de la roya, que entró con fuerza, no sé qué, a Centroamérica. Entonces se tuvo que básicamente buscar una alternativa, más que todo por el tema de variedades, unas variedades más resistentes. Entonces fue un pequeño nicho que comenzamos y fue coyuntural cuando fuimos de los primeros que comenzamos a manejar este tipo de variedad, cuando atacó nuevamente la roya, en el año 2003, 2005, por acá fuerte. Entonces ya teníamos básicamente muy enfranqueadas las fincas y comenzamos a manejar el tema de los orgánicos. Sí comenzamos originalmente surtiendo el mercado japonés, que puede decirse que es el mercado más grande que tenemos ahorita. Y creo que por un lado, fue algo, digamos, bastante bueno, porque ese mercado, como ustedes saben, es el más exigente. Los estándares de ellos son altísimos, altísimos. Entonces, comenzamos de lo más difícil. Del europeo y el americano, pues son estándares difíciles, pero tal vez el japonés más que todo a nivel documental y una serie de cosas. Por el momento, pues, fuimos aumentando la producción. Y así pues es parte de lo que nosotros comenzamos. Algo que siempre, pues, aquí El Salvador es un país pequeño, las fincas aquí son pequeñas, en nuestro medio agrícola, como ustedes todos saben, cambiar la mentalidad de las personas, más que todo de los colaboradores, es bien difícil, porque lógicamente, digamos, es muy difícil. Entonces, el reto tal vez no fue cambiar a orgánicos, sino de cambiar a los colaboradores para poder seguir estos estándares, que son pues, definitivamente muy, muy complicados. Pero a la vez, por otro lado, ya cuando después del sexto, séptimo, octavo año, ya son muy matemáticos, ¿verdad? Porque ya existen unos protocolos que ya son básicamente los mismos. Y hay un mal concepto. Bueno, muchas veces el conoce en nuestro medio orgánicos lo asocia mucho a descuido o a fincas descuidadas. El concepto orgánico es manejado de diferente manera. Así que por eso creo que, no sé, pues Honduras, los compañeros, pero aquí el tema orgánico sí es un tema que no es muy popular. Lógicamente, costo-beneficio no es el mejor, es más costo-beneficio. Con el tema calidad es mejor que un orgánico, el tema beneficio. Pero es una alternativa que le da pues para poder manejar fincas que tal vez no tienen mucha vocación, digamos, por las alturas o por algún otro tipo por su cultivo, por la variedad que pueda pues, ser en esa línea. Paso la palabra. Muchas gracias, Fernando. Giovanni, si gustaría continuar. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Como lo decía Marjorie, mi nombre es Giovanni López, soy el gerente general de la cooperativa cafetalera Sanmarqueña Limitada, COCASAM. Estamos ubicados en el sur de Honduras, frontera con Nicaragua, una zona en realidad un poco aislada del resto del mundo del café. Es la parte más alta del sur de Honduras. La mayoría de nuestras fincas se encuentran ubicadas en la cordillera de La Botija. Para los que no saben, La Botija es
nombre que significa un tesoro escondido. Y en realidad, pues así estamos como escondiditos aquí en San Marcos de Colón, Choluteca. Estamos en el corredor seco. Para nosotros la producción en realidad a veces se complica porque por un lado nos afectan fuertemente las sequías, por otro lado cuando los huracanes también nos afectan. Por la parte climática es un problema con el cual tenemos que estar nosotros bregando todo. Entramos a la parte de producción de café orgánico después de la crisis de precios del 2001-2002, en parte viendo la debilidad del mercado y la oportunidad de obtener mejores precios a través de las ventas de, de café orgánico. Y empezamos un periodo de transición, ya tenemos varios años en la producción de café orgánico. La mayoría de nuestro café es orgánico. Ha sido un reto fuerte, eh, tal como lo mencionaban los compañeros que me antecedieron. Parte de costos y la parte de manejo es bastante difícil, bastante complicada en algunos momentos, más que todo en algunas ocasiones, como en el caso de la pandemia de la roya, que podríamos llamarlo así también, ¿no? Respecto a nivel latinoamericano, que nos afectó fuertemente, ya que teníamos nuestras variedades altamente susceptibles a la roya y eso nos destrozó. Eh, en el caso de nuestra relación con Belco, iniciamos hace 3 años a venderles café orgánico y orgánico certificado de comercio justo. Es un placer, gracias por la invitación, eh, compartir con ustedes nuestras experiencias, todos los compañeros cafetaleros que en este día nos acompañan, pues es una dicha. Gracias y Dios les bendiga. No, muchísimas gracias a usted, Giovanni, por acompañarnos. Y bueno, para continuar, Alex y Bern Peters, de Finca Irlanda, de México. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y buenas tardes. Hola, buen día, Alexander y mi papá Bernardo, para hacerlo castellano. Mucho gusto conocerlos a todos. Voy a hacer una breve introducción de qué ha hecho nuestra familia y ya Alex la complementará. Nosotros producimos, o sea, mi abuelo compró en 1928 la propiedad que lleva por nombre Finca Irlanda, que ya producía café, era de alguien de origen irlandés, de ahí permaneció el nombre de Irlanda. O sea que lleva más de 100 años produciendo café, 90 y tantos con nosotros, y antes de eso ya producía. Estamos en la región del estado de Chiapas, que es el estado más al sur de la República Mexicana. Estamos a 12 kilómetros con la frontera con Guatemala, con la vista hacia el lado Pacífico en cuanto a la producción y latitud de la Sierra Madre de México. Estamos a una altura de 900 a 1200 metros de altitud y pues desde 1967 mi abuelo, al regresar a vivir a Alemania, decidió buscar la certificación oficialmente de la finca. Entonces, pues en 1962, perdón. En el 67, 5 años después, en ese tiempo la única que existía para acreditar cafés orgánicos era la certificadora Demeter en Alemania, que certificaba cafés biodinámicos, que es un escaño adicional al orgánico, llamémoslo así, ¿no? ¿Qué enfrentamos? Bueno, tenemos creo que el mayor activo que tenemos son nuestros clientes. Con Belco, pues estamos ya en la segunda operación. En 3 años, hubo un año intermedio donde no
no llevamos a cabo operación, pero pues nos agrada que se fijen en este tipo de cafés diferenciados y pues nos estamos sumando a la ardua labor de darle al cliente pues lo que paga, ¿no? La máxima calidad posible que esté en nuestras manos otorgarle. Ese es nuestro reto y les platico cosas que quizá todos ustedes vivan día a día, que lo difícil que se ha vuelto producir café, ¿no? Yo pues ya veo en el horizonte mi jubilación y realmente cuando yo empecé a trabajar era mucho más fácil producir 100 libras de café de buena calidad, más difícil. Las plagas, la cuestión climática, pero sobre todo debemos de reflexionar que aunque seamos orgánicos, los suelos están cansados. Si le extraemos nosotros una tonelada y media de café oro y lo exportamos lejos a otro continente, pues estamos socavando un recurso que es extraído de nuestra tierra y creo que algo de lo que va a empezar a hablar la agricultura orgánica es que no basta con una simple composta. Tenemos que mineralizar nuestras compostas si queremos tener resultados satisfactorios en productividad. Los que tienen tierras jóvenes que eran selva y acaban de sembrar, bueno, pues les queda, les tienen frente a ustedes 30 años con un trabajo de empeño, pero un trabajo normal, obtener buenos resultados. Pero para los que tenemos 100 años haciendo lo mismo, tenemos que ir modificando algunas pequeñas cosas. Ahí lo dejo yo como un brevario de resumen de la experiencia a través de los 40 y tantos años que yo he trabajado Finca Irlanda. Alex, ¿quisieras continuar con la introducción de tu papá? Sí, claro, nada más, bueno, también agradecer la invitación que nos hicieron. Platicó brevemente mi papá de la historia de nuestra finca, de la familia, ¿verdad? De cómo fuimos pioneros en el tema de la caficultura biodinámica y orgánica, y bueno, y de las dificultades específicamente en la producción que al día de hoy enfrentamos. Yo más que en el tema agrícola, apoyo más en la parte comercial, y efectivamente el primer acercamiento fue en el 2018 en el World of Coffee de Ámsterdam. Un amigo, el cliente, no, tenía interés de llevar nuestro, la cantidad era pequeña, nos presentó ahí en el evento con Ángel, y a raíz de eso, pues pudimos hacer la primera prueba con ustedes. Muy bien todo. El año pasado se interrumpió, digamos, y pues todavía con más ánimos, haber retomado este año nuevamente el proyecto de trabajar juntos. Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad que les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Como el tema de nuestra plática es súper complejo, es súper abierto, da la pauta para platicar de muchas cosas. Sin embargo, el tema de nuestra charla también va enfocado al mercado. Y es por eso que yo hace unos días pues me tomé el tiempo de investigar algunos datos, algunos porcentajes, más para entrar en contexto. Y voy a comenzar con lo siguiente. Según datos del Centro de Promoción de Importaciones,
de países en desarrollo, o el CBI por sus siglas en inglés. Los mayores mercados europeos de productos orgánicos son Alemania con un 27%, Francia con un 22% e Italia con un casi 9% en 2019. Europa es el segundo mercado más grande de cafés orgánicos, solamente después de los Estados Unidos, y siendo así el mercado japonés uno de los más fuertes y también uno de los más exigentes, como lo dijo Fernando. Las importaciones totales de café orgánico en Europa alcanzaron aproximadamente 130.000 toneladas en 2019, lo que representa un aumento del 12% en comparación con 2018 y casi un 13% de 2019 a 2020. En 2018, la producción de café orgánico alcanzó 6.5% del área cafetalera productiva mundial. En el mismo año, un 52% de la producción orgánica se produjo en África, seguido de un 35% en América Latina. Este es un dato súper importante y súper curioso porque, según el CATIE de Costa Rica, hace 10 años, el 75% de la producción mundial de cafés orgánicos se concentraba en América Latina. Y esto puede tener varias razones. ¿Por qué de un 75% ahora tenemos un 35% en esta región? Se debe pues principalmente a factores como cambio climático, crisis como la roya, por ejemplo, inestabilidad económica de nuestros países, entre otros. Sin embargo, los principales proveedores de café verde orgánico en 2019 en Europa fueron Perú, con casi el 35% total en toda Europa, Honduras, con un 28%, y México, con un 8%. Y también este es un dato súper curioso porque si un 52% de la producción en terreno está en África, y para el caso de Europa, es Latinoamérica quien estaba, por lo menos en 2019, en el top, digamos, de la lista de países productores de café o proveedores de cafés orgánicos, se puede deber a que África tiene diferentes mercados o simplemente la logística para exportar estos cafés es más complicada que en otros países. Aunque el 52% de la producción orgánica esté ahí o haya estado ahí. O simplemente porque hay productores que son pequeños, que son orgánicos, pero no orgánicos certificados, y son conocidos nada más como orgánicos pasivos. Entonces tal vez no cuenten como oficiales o como reconocidos oficialmente como cafés orgánicos. Y esto nos lleva le quiero compartir una diapositiva, y creo que no es posible ahorita. Yo les quería mostrar en el caso de Belco un comparativo de los cafés orgánicos o de cómo ha aumentado el volumen de cafés orgánicos de 2018 a 2019 versus 2019 a 2020. Pero creo que aquí estamos. No sé si pueden observar la pantalla. Espero que sí. Bueno, en la pantalla es una diapositiva súper sencilla, pero básicamente nos muestra cómo desde 2018 a 2020 nuestro volumen en compras de cafés orgánicos ha variado de menos del 10% a un 15% de un total de aproximadamente 450 contenedores de nuestras compras globales.
Entonces, ahora lo quiero dejar con John, quien ya les había mencionado. Él es parte del equipo de control de calidad, pero que al mismo tiempo hace un trabajo súper importante, muy fundamental de lo que hace Belco en relación a todas las muestras de cafés orgánicos que nosotros compramos. John, si puedes continuar. Sí, claro. Pues bueno, lo primero, muchas gracias a todos ustedes por participar y sus presentaciones tan interesantes. Marjorie por la introducción y a todos los espectadores. Bueno, yo me presento rápidamente. Integré hace un año el equipo de Belco después de una experiencia en finca, y integré la parte del equipo calidad en Belco, porque en el equipo calidad y toda la parte de sourcing de Belco había una voluntad de desarrollar la importación de café orgánico y todo eso controlando la calidad. Eso llevó a varios cambios dentro de Belco. Lo primero, empezamos a analizar todos los cafés con laboratorios externos y dándole un seguimiento particular a estos cafés orgánicos. Esa decisión se tomó porque, como bien lo ha presentado Marjorie y como lo pueden saber ustedes, el consumo y la demanda del consumidor final en productos orgánicos está creciendo mucho. También hay cambios importantes en cuanto a la certificación y a las certificadoras. Cada vez tenemos más exigencias del consumidor y del certificador sobre el control del producto, y también la voluntad es, con estos análisis o ese conocimiento mayor de nuestro producto, es garantizarle al consumidor un producto de calidad, sin residuos, y también, claro, compartir con ustedes estos resultados de investigación que hacemos para continuar en esa producción orgánica, ayudar a transición y también trabajar con ustedes frente y con las certificadoras que están siendo cada vez más exigentes. Por eso se empezó ese trabajo de investigación hace un año, y que está empezando a dar sus frutos y nos permite entender cómo está este mercado del orgánico, cómo están aumentando las exigencias y cómo queremos posicionarnos y sobre todo acompañarles a ustedes en esa producción. Así que, bueno, ese es un tema bastante complejo, la certificación, del que seguro tendrán varias preguntas, las que espero poder responderles lo mejor posible. Y si no, gracias a todos, y será un placer poder intercambiar sobre la producción orgánica, tanto desde el punto de las prácticas agrícolas, cómo han llegado hasta ahí, cómo consiguen ustedes asegurar rendimientos para hacer frente a ese consumo que aumenta, cómo ustedes, digamos, son capaces o aumentando el trabajo, pero guardando una rentabilidad interesante, produciendo con calidad o con un producto más calitativo. También hablaremos de las certificadoras, cómo se sienten ustedes trabajando con estas certificadoras, y este tema de certificación orgánica o biodinámica en algunos casos les parece un valor añadido al producto. Y bueno, todo eso será un placer intercambiar con ustedes. Muchísimas gracias, John. Bueno, para continuar, la dinámica de esta conversación va a ser plantearnos ciertas preguntas, y cada uno de ustedes, si gustan, nos pueden compartir sus opiniones. El primero de los planteamientos que tenemos es si la producción de cafés orgánicos logra satisfacer la demanda actual, o si es al contrario. ¿Será que los mercados pueden estar limitados debido a los altos costos de producción de los cafés orgánicos? No sé quién quisiera comenzar. O si me di a entender, si está clara la pregunta. Tal vez puedo comenzar yo, ¿vale? Sí, claro que sí. En la experiencia nuestra en El Salvador, como ustedes saben, y los compañeros pues caficultores pues podrán ver
la producción nuestra ha ido en decrecimiento por factores, como Alex menciona, mucha sabiduría, que en los últimos 25, 30 años la caficultura ha ido siendo más compleja y menos rentable. Más compleja por los problemas climatológicos que nadie puede dominar. Pero eso aunado, por lo menos en nuestros países, a la gran carestía de mano de obra, porque lógicamente es bastante difícil poder competir contra la industria o la migración, que es un problema tan grande que se tiene. Entonces, como productor, el planteamiento tiene que ser: voy a ser capaz de poder proveer, y ese es el planteamiento que tenemos que tomar, en vez de decir, no, voy a producir más. ¿Por qué? Porque es totalmente, lo que usted haga ahorita a cuando usted va a entregar el producto son entre 7 y 9 meses, dependiendo de la altura, y en esos 9 meses puede existir mucho. De un año producir 10 o 100 a producir la mitad, pero no porque usted no la haya invertido, no porque usted haya trabajado. Entonces, eso nos obliga como productores a ser muy precavidos en los compromisos que se pueden tomar. Es porque nosotros nunca, yo por lo menos hasta la fecha, después de estar casi 15 años en este mercado, nunca he quedado mal con un cliente, pero siempre he tenido un colchón de un 30% de la producción que no la he vendido, y a veces ese último 30% a veces no se logra vender porque los contratos se hacen con antelación, ¿verdad? Nadie va a buscar un café tan, digamos, susceptible o especial, como es un orgánico, spot, como podría ser un café de calidad. Entonces, decir quedarnos cortos, podría yo decir, por lo menos en nuestro caso, sí, podría decir, pero no porque tal vez no tengamos la capacidad, sino que porque es demasiado riesgo de no poder cumplir con los clientes. No sé si contesto un poco la inquietud. Sí, completamente. Gracias. ¿Quién quisiera continuar? ¿Puedo yo, Margaret? Ok. Yo pienso que actualmente la demanda mundial es fuerte. Vemos un crecimiento, según estaba hace unos días, hace poco recientemente, un reporte de Global QSY, un adelanto sobre un artículo que va a salir en unos días de cómo ha ido el crecimiento en en el año 2020 fueron 6.23 billones de dólares el mercado global en café orgánico, y para el 2021 se estima en 6.55 billones de dólares en café orgánico, que eso implica 5.1 crecimiento anual, tasa compuesta de un 5.1%. Esto, como ustedes ya lo saben, debido al dinamismo de la economía post-COVID, que ya los países, la mayor parte de los países consumidores, pues, han logrado la vacunación y en cierta forma afrontar las restricciones que todos los países impusieron a raíz del coronavirus. Esto ha hecho un dinamismo en el mercado que ha generado crecimiento y que va a generar un crecimiento fuerte de la demanda a nivel mundial. Según este estudio, podría ser que para el 2025 esa cantidad pueda elevarse a 9.53 billones de dólares, lo que a una tasa de crecimiento del 10%. De esa manera creo que va a ser bastante complicado satisfacer esa demanda. Actualmente nosotros, en el caso específico de Cocasam, generalmente nos quedamos vendiendo, ya no hay. Hemos quedado cortos en la demanda de café orgánico. Como lo explicaba Fernando, el tema de los costos de producción es bastante difícil y es una limitante para el crecimiento
en la producción orgánica. Ya sabemos también que el hecho de la limitante del uso de fertilizantes sintéticos, eso hace que la productividad sea más baja y también es un desestímulo para la producción orgánica. En realidad a nosotros nuestro sistema ha sido difícil sostenerlo y lo hemos hecho a raíz de tratar de mantener una calidad satisfactoria en nuestros cafés eh, y combinado con la certificación orgánica y la certificación comercio justo, hemos logrado tener precios que en cierta manera compensan los costos, pero que para ser muy sinceros no han hecho salir de la pobreza a la enorme mayoría de nuestros productores de café. Y eso es un reto, eso es algo que pienso yo, todas las organizaciones de café debemos de tratar de lograr que nuestros productores mejoren sus condiciones de vida. En realidad, la parte de los costos es un problema. Ya sabemos que en comparación con el café convencional, en una manzana de café, en una aplicación de fertilización, usted utiliza 7 quintales, mientras que para hacer una aplicación de bocachi, tenemos que utilizar por lo menos 70, medio alimentar la planta, para medio nutrir. Y esos 70 es 10 veces lo que utilizan en un café convencional. Y esos 70 quintales es 10 veces la mano de obra que de repente va a ocupar para, para fertilizar una finca convencional, comparando las dos esquemas. Adicionalmente, el riesgo en la parte climática, el riesgo en la parte de enfermedades es más alta en el café orgánico. Mucho más difícil controlar ya cuando la roya, por ejemplo, sobrepasa un 5%, controlarla con caldo bordelés o algunos fungicidas botánicos, otro tipo de fungicidas orgánicos permitidos en la agricultura orgánica, que controlarlos a través de un triazol que utilizan en la agricultura convencional. Entonces, todo esto son limitantes que de repente van a hacer que nosotros, como productores de café orgánico, no logramos cubrir la demanda en el. Muchas gracias. Yo tenía solo una preguntita. Estamos de acuerdo que hay una necesidad y un trabajo, una demanda de trabajo, digamos, superior en la producción orgánica, que tiene que tener una repercusión en el precio para rentabilizar ese aumento de trabajo, y eso se tiene que ver en la calidad del café. Y en cuanto a los rendimientos, sí tienen diferencias elevadas. Además del aumento de trabajo, también tenemos rendimientos más bajos con la producción orgánica. Sí, eso de hecho es algo a la par, el rendimiento es un poco más bajo, ¿verdad? Sí, cuando la pregunto. Yo pienso que depende de la de nutrición que hagamos. En realidad es muy interesante la parte de biodinámica que nos mencionaba el señor Alex, ¿verdad? Y yo creo pienso yo que los productores tenemos que buscar los medios para mejorar la productividad de las fincas orgánicas a nivel de organizaciones y a nivel de productores. Tal vez John, para contestar, tal vez desde mi punto de vista, yo le podría decir con toda seguridad que definitivamente los rendimientos sí son mucho más bajos en un producto orgánico que en un producto convencional.
porque lógicamente el tamaño del grano y el peso del grano va en el sentido lógicamente, del nivel de nutrición que pueda tener esa planta y con la rapidez que la puede tener. Le puede decir que el café no es una mata de maíz, que el nivel de asimilación que tiene, pues es diferente. Lo que usted haga ahorita lo va a tener tal vez en 2 años o 3 años. Y más si son, como el caso de orgánico, bocachis, pulpas, el nivel de asimilación toma muchísimos años. Entonces, lógicamente, el tamaño y el peso, que es el rendimiento, es mucho menor. Entonces, tiene que ocupar mucho más café verde para poder cumplir con el peso y con el tamaño de la zaranda para poder apuntalar una zaranda europea. Si me permiten agregar algo a lo que estamos hablando en cuanto a la productividad y que finalmente lo que nos interesa a todos es también la rentabilidad y la sostenibilidad, ¿no? Al producir en forma amigable con el medio ambiente, no por ello vamos a renunciar a un beneficio monetario que lleva el trabajo implícito, ¿no? Y aquí nos enfrentamos, uno, mayor exposición a los efectos de los cambios climáticos, porque pues las plagas y las enfermedades en nuestra zona, por ejemplo, la precipitación fluvial era de 4 metros anuales de lluvia, ya se nos ha ido hasta 6 metros, promedio de 5. Entonces, ante eso, pues tienes una grandísima lixiviación, que es pérdida de nutrientes y de minerales, que hacen que tu producción pues sea menor, y también el tamaño del peso del grano y muchas cosas que tienen que ver con la calidad, pues hay un detrimento, ¿no? Entonces, son varios factores, no es nada más decir, ok, eres orgánico, te voy a pagar un porcentaje arriba de la bolsa, porque no estaríamos visualizando todo lo que requiere una producción orgánica sostenible. Yo me refería hace ratos al tema de nutrición como uno de los grandes temas. Nosotros tenemos medida la erosión en la finca y necesitamos mantener una incorporación mínima de 3 toneladas por hectárea anualmente para mantener más o menos la materia orgánica en las bases adecuadas. Pero realmente los minerales faltan en cantidades industriales, porque la planta año con año ha sacado minerales que los transforma en un grano de café. Y si yo mando al laboratorio mi composta con la que voy a nutrir a las plantas, me indican que está muy buena, que es muy válida, pero necesito 6 kilogramos por planta. Y eso me indica que por hectárea tengo que echar una cantidad gigantesca, como ya lo externó el compañero antes, de 70 quintales o más. Y eso, si tú lo llevas a una superficie grande, pues se vuelve inviable, porque son terrenos accidentados, es en la montaña. Entonces tenemos que ver que lo que usamos como compostas se le agreguen minerales de origen natural, y yo estoy luchando con las certificadoras para que nos autoricen eso, porque de otra manera no vamos a recuperar la productividad que teníamos hace 30 años. O le damos de comer bien a nuestras plantas, o tendremos cosechas mediocres, faltas de nutrientes que le dan finalmente la calidad al café. Esa es mi aportación en este punto. Muchas gracias. Me gustaría agregar un poco, basándome en nuestra región, Huehuetenango, en Guatemala, y realmente los retos que nosotros tenemos para cumplir con esa demanda que está pues firme. Lo más importante ahorita es pues el tema del cambio climático y las enfermedades, el tema de la roya, la adaptación a nuevas variedades resistentes sin perder el tema de calidad en la taza,
ese es un reto importante y es un tema en donde todo cambio que se haga le vas a ver los resultados a 4 años, a 5 años. Entonces, pues sí, es una incertidumbre ese tema. También el otro reto importante que tenemos es el tema de migración, debido a que la escasez de mano de obra para el corte de café y para cubrir las actividades básicas, pues cada vez es más escaso y por lo mismo más caro. Entonces, hablando de nuestra región, esas son las limitantes más importantes para cumplir con esa demanda que está firme. Tal vez esta pregunta va gracias, Fernando. Tal vez esta pregunta va para los que ya tienen un poco más de experiencia en la producción de cafés orgánicos. ¿En qué punto han logrado ustedes tener un equilibrio? Para no decir, ya no quiero producir cafés orgánicos, porque realmente los rendimientos son más bajos, necesito más nutrientes, hay mucha lixiviación, el cambio climático, etc. Entonces, ¿en qué punto o cuál es el límite para decir, ok, voy a continuar esto, yo quiero seguir con esto? Aparte, pues es un negocio, ya Alex lo dijo muy bien, Bernd lo dijo muy bien, no hay que restar el valor monetario a lo que se hace, porque al final del cabo, pues una finca de café, sea cual sea, es una empresa que debe generar rentabilidad para ser sostenible económicamente, y generar un mejor estilo de vida o mejor calidad de vida para todos los colaboradores. Pero, ajá, ¿en qué punto ustedes dicen, voy a continuar? Si salgo con mis costos, no salgo con mis costos. Si alguien me podría responder, por favor. Si me permite, en su perdón experiencia. que vuelva a tomar la palabra, pero ¿Está bien? con el tiempo que llevamos produciendo cafés certificados, y hace rato en mi primera intervención mencioné que nuestro activo más grande son nuestros clientes. Tenemos en especial uno que desde 1929 le hemos exportado todos los años. La semana pasada acaba de salir su tercer contenedor de este año 2020-2021. Entonces, tener un activo de esa naturaleza de trabajo de 5 generaciones con nuestro cliente suizo, pues nos hace ser socios, ¿no? Y el tema de los retos los enfrentamos juntos. Ni me lo deja a mí como productor, ni se lo dejo yo cuando pasa algo en la economía de ellos, ¿no? Estamos en el mismo barco y si no fuera por ello ya no estaríamos en el negocio. Así de sencillo. Tenemos 2 casos, nuestro cliente alemán, que además es socio de la empresa, y nuestro cliente suizo. Con ellos mantenemos el 70% de nuestras ventas y son precios que están establecidos y están pactados sobre costos de producción. Y es increíble cómo de los 80s para acá los costos de producción han galopado para arriba de una forma alarmante. ¿Por qué? Porque cada vez se enfrentan más situaciones adversas que hacen que la cantidad producida ya no sea la misma que se producía antes. Y si algo incide fuertemente sobre el precio, es la cantidad, ¿no? Entonces, la óptica de esta nueva tendencia es concentrarnos en menor tierra porque compartimos exactamente el mismo problema. No hay personal para cortar el café en el pico de la cosecha. Y ahí es donde uno cae en las faltas de no ser tan estrictos en la recolección y va directamente contra la calidad, ¿no? Ese es el principal problema que enfrentamos ahorita. Nuevo es la falta de mano de obra que en los últimos 3 años se ha agudizado en forma tremenda. Entonces, adicional al clima, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que encontrar un mecanismo con los clientes
para nosotros poder hacer el producto que ustedes necesitan como comercializadores y que cumpla los requerimientos que tenemos nosotros como productores, porque lo que yo siempre he discutido con mis clientes, y eso ha funcionado muy bien para visualizar un negocio que le corresponda a todos, es la base social con la que nosotros tenemos en la producción, ¿verdad? Cuando yo veo a mi tostador, pues veo que son 8 empleos, 6 empleos, y nosotros en la finca, pues tenemos 220 personas permanentemente, ¿no? Entonces, la pirámide de lo que generamos de trabajo nosotros es muy grande, pero también si el ingreso es precario, pues la distribución no es la justa, ¿no? Y nadie quiere un mercado que sea injusto. Queremos un mercado justo para todos y que tenga la calidad que el consumidor desea tener, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer una opinión adicional? Pues tal vez si me dan la oportunidad, lo que Alex dice es, puede decirse que como dicen los americanos, bottom line, o sea, esa es la realidad. Todos trabajamos de alguna manera para obtener un beneficio, mediano, poco o mucho, según nuestra capacidad, Ahora, nuestros clientes, como Alex bien lo apunta, son, creo que uno de nuestros activos más importantes. Pero en paralelo, a nosotros lo que nos da es saber, en el caso nuestro, que tenemos ya alrededor de 20 años de estar en este negocio, nos da un precio base con la cual nosotros podemos contar. Porque ahora la caficultura ya no se ha hecho como se manejaba, y pues ni se ha hecho ni se maneja como se manejaba, no digo 20, 30, pongámosle 5 años para atrás. Hoy casi que igual que la tecnología, la caficultura está mutando a una rapidez increíble. Entonces, creo que es importante saber lo que vamos a recibir un año antes o 2 años antes, para poder nosotros decir, ok, ya tenemos que ser financistas, podemos invertir $10 en esta manzana, por decirle un número, contamos con 15, el beneficio podría ser 5, y así pues ya utilizar un poquito los conocimientos financieros, pero creo que además de la clientela tenemos un precio base que más o menos conocemos, lógicamente. Otra cosa importante que yo creo, por lo menos lo que me ha servido a mí, es tener un repertorio de producto a ofertar. ¿Cómo así? O sea, dentro del orgánico tenemos orgánicos de gran calidad, orgánicos de mediana calidad, orgánicos tradicionales, por decir. Entonces, ¿qué es lo que el cliente necesita? ¿Por qué? Y encima de eso son las distintas preparaciones que usted le va a dar a su producto. Un microlote orgánico que usted lo va a vender a un precio mucho, mucho mayor de lo que se está recibiendo por un orgánico. ¿Por qué? Porque este cliente lo pidió de esta u otra manera. Entonces, como que diversificar en preparación, diversificar en los métodos que ahora pues están muy de boga. Lógicamente esto lleva un costo, pero sí es beneficioso. Otra cosa que nosotros como cooperativa, y pues Giovanni, pues tenemos 1.500 socios, de los cuales Balcanes Coffees, que es el grupo orgánico, es uno de esos socios. Dentro de eso podemos ofertar lo que los diferentes clientes puedan necesitar, porque hay bastante, digamos, opción. Y lo que está, por lo menos en el caso, en los últimos 3, 4 años, hay mucho mercado orgánico emergente. Bueno, Belco, nosotros comenzamos con ustedes con una cantidad, pues,
pequeña. Hoy estamos una cantidad bastante interesante para lo que es un producto orgánico, pues. Entonces creo que en ese sentido, como caficultores tenemos que ser un poquito más, tener un poquito más de agresividad en ese sentido, que no es fácil, pero tratar de trabajar un poquito en el sentido de los microlotes, que es lo que nos va a dar un poquitito, porque realmente pensar en grandes volúmenes, por lo menos aquí en El Salvador, eso es muy difícil, pues es muy, muy difícil, ya se va volviendo cada vez más difícil, salvo pues se pueda optar por mecanizar, pues que realmente en nuestras tierras hoy por hoy pues es muy difícil y el salto es demasiado grande económicamente, como lo podrían hacer en Brasil o en otros países, porque son mayores volúmenes, pero básicamente ese es, les comparto un poquito esa inquietud. Bien, en otro caso, yo pienso que el equilibrio depende de la región. Cada uno de nosotros tenemos costos distintos. Unas regiones los costos de otros, incluso en un municipio, en nuestro propio municipio, unas regiones los costos son más altos que otros. Y yo pienso que en relación a un equilibrio, en realidad, lo que sí tenemos que estar conscientes es de que producir café orgánico es mucho más costoso que producir café convencional. Producir café orgánico es mucho más riesgoso que producir café convencional. Estamos más expuestos a los cambios climáticos. Estamos más expuestos a la variación de costos. Y como lo decían, como lo decía Fernando, esos costos han ido hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, siempre. Entonces, en algunos casos, el diferencial orgánico no compensa, pienso, en realidad el esfuerzo que los productores hacen. En el caso de nuestra organización, al igual como lo tienen los ingenieros de México, lo que tenemos también son clientes que saben bueno, venimos trabajando desde hace unos 20 años y que nos hacen prácticamente poder seguir sobreviviendo en este mundo del café orgánico, porque al final lo que hacemos es un buen promedio para que el productor de café en realidad no pierda. Si no, yo pienso que muchos de ellos hubiesen salido de la caficultura orgánica. En realidad, es un compromiso de todos. Yo creo que el planeta está envenenado, estamos nosotros eh, también ayudando a que nuestro planeta se desintoxique. Y eso no solamente es un compromiso de los productores, también es un compromiso de los consumidores, es un compromiso de todos los humanos, salvar el planeta. Y pienso que producir café en forma sostenible, en forma orgánica, es algo sustancialmente bueno para nuestra casa común, el planeta Tierra. Pero debe de existir un balance entre lo que recibimos los productores, que los consumidores estén dispuestos a pagar. Nosotros hace algunos años, hace como unos 10 años, tuvimos una experiencia con la producción de hortalizas orgánicas y llegamos a un punto en el cual nosotros estábamos ocasionando pérdidas a los productores, más bien los productores estaban perdiendo. Hicimos una encuesta entre los consumidores de cuánto más estaban dispuestos a pagar ellos de diferencial por, por consumir un repollo, por consumir una cebolla, un chile dulce, como lo llamamos aquí en Honduras nosotros, por consumir un vegetal sin tóxicos, sin agrotóxicos. Y lamentablemente el consumidor solo estaba dispuesto, es que
El que más estaba dispuesto a pagar era un 10%, y con eso nosotros no compramos. El esfuerzo de producir hortalizas orgánicas, y entonces tuvimos que desistir del proyecto, porque si seguíamos, los productores iban a perder, el riesgo era altísimo en relación a la pérdida de los cultivos por enfermedades, eh, plagas. Entonces pienso yo que es un compromiso, ¿verdad? No solamente una tendencia, tal como lo planteaban ustedes en pregunta clave Torá, ¿verdad? Es un compromiso de todos, ¿verdad? Pero que tenemos que estar conscientes de que los productores hacemos nuestro esfuerzo, y también los consumidores que hacer esfuerzo por consumir, si bien es cierto, productos sanos, tienen el derecho, y nosotros tenemos la obligación, pero también nosotros tenemos el derecho de que se paguen precios justos, con diferenciales adecuados, a manera de hacer sostenible la producción de café orgánico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giovanni. Renardo y Fernando, hay una pregunta para ambos. ¿Cuál es la mayor dificultad que ustedes enfrentan al tener fincas convencionales vecinas? Bueno, sí, está viendo la pregunta. En el caso nuestro, no solo tenemos fincas convencionales vecinas, sino nuestra finca en sí, o sea, no, todo lo que producimos es convencional. Entonces, estamos adaptando esta área casi que dentro de la finca. Entonces, sí es un reto de cómo mantener esos límites para no contaminar estas 15 hectáreas que estamos trabajando. Pues estamos en ese reto de lograrlo, y bueno, ya tenemos nuestras barreras y todo eso, y toca ver que eso se manifieste también en los resultados y en los análisis que hagan nuestros amigos allá una vez al recibir el producto. Entonces, pues sí tenemos ese reto de las barreras y los límites, en eso estamos, y ahí estamos aprendiendo. Vamos a ver qué pasa en un futuro, y ahí estamos. Fernando. No, creo que no. Disculpe, Fernando, creo que tiene el micrófono desactivado. Perfecto, Está perdón. apagado el micrófono. Gracias. Disculpen todos, compañeros, que desactive el micrófono, pero como realmente hay veces que tocan el timbre, que suena el teléfono, entonces por eso es que, por respeto a ustedes, lo desactivo, pero las disculpas. Regresando, sí, en el caso nuestro, las firmas agricultoras que nos apoyan se enfocan mucho en eso, Marjorie, mucho en el tema de la colindancia y la contaminación potencial que puede haber. Por eso, cuando se tomó la decisión de entrar a la agricultura orgánica, que fue una pequeña, toda una transición, porque éramos básicamente convencionales, y tomó básicamente 4 años, 5 años. En esos 4 años tuvimos que tomar las medidas para hacer la barrera vivas, o tratar de, o sea, desviar aguas si hubiesen confluencia de aguas entre fincas. Entonces, en esos 4 o 5 años de transición, se tuvo que hacer todas estas medidas, que lógicamente, como les repito, todas estas firmas auditoras se enfocan mucho, para ellos es sumamente importante eso, y casi siempre dentro de las visitas de verificación, se van mucho a eso de las... Entonces, como que ya como que se tiene bastante controlado. Y otra cosa, cuando también se tomó decisión, no fue tomar al azar las áreas que podían ser potencialmente orgánicas, sino que eran fincas que daban, digamos, hay fincas que están rodeados por parques naturales, donde no hay vecinos, o se fue planteando que esta tiene las condiciones para que el costo de transformación no fuera muy alto.
Y lógicamente se sembró mucho las variedades pues, resistentes, y eso iba a la parte de parte de manejo. Pero como les repito, fue una transición de 5 años, del punto A pues allá. Gracias, Fernando. Gracias. Acá hay otra pregunta para Alex y Bern. Dice, por el hecho de ser certificado Demeter en un inicio, tuvieron que adherir a los principios biodinámicos en sus fincas. Al día de hoy mantienen una convicción en estos principios que van más allá del orgánico. Sí, bueno, cuando mi abuelo quiere empezar a tostar café, diferente a los cafés que habían en Europa en ese momento, se acercó al Instituto Demeter, que es quien heredó los derechos de Rudolf Steiner, quien es un filósofo austriaco que él diseñó la antroposofía, que tiene que ver desde educación, hay cuestión médica, hay arquitectura, es una forma de vivir. Entonces, ¿por qué adoptó él eso? Bueno, porque no existía la terminología orgánico. En Europa es más biológico que orgánico. Entonces, es por ello que cuando él viajó de Alemania a México, contratado por otra persona que tenía una finca para trabajar, porque él estudió agricultura tropical, pues ya traía esos principios de Alemania. Había escuchado acerca de Rudolf Steiner, había asistido a algunos de los cursos impartidos por él, y entonces él, desde que se puso a cultivar su finca, lo hizo con eso, aunque no estuviera certificado, él adoptó lo aprendido, ¿no? Y lo puso en práctica, sin que existiera un mercado. Cuando él vuelve a Alemania, realmente se volvió un poquito polémico el hecho de pedir la certificación para un artículo que todavía era considerado, no era una lechuga, no era leche, era café, ¿no? Entonces sí, desde eso le tocó luchar contra el estigma de que el café pues tal vez no era saludable y no podía ser orgánico, ¿no? Entonces tuvo que transcurrir 5 años de pruebas. En la cuestión biodinámica te hacen algo que son cromatografías, que las puedes hacer con suelo y las puedes hacer con el producto mismo, y hasta que las cromatografías salieron acordes, fue autorizado para exportarse el primer lote biodinámico de 200 sacos en el año de 1967. De ahí la finca llevó una parte de ella, producía café Demeter, y la otra producía café orgánico. Y ya fue mi padre y mi tío quienes abren el mercado americano en los años 80, asociándose con un par de jóvenes entusiastas de la zona cercana a Los Ángeles, en el Valle de Vail, en California. Entonces, así el señor Chris Shepard de Clean Foods Café Altura se convierte en el primer pionero de poner un tostador orgánico en los Estados Unidos, con 100 sacos fiados que mi papá y mi tío le dieron para iniciar. Entonces, y así transitamos paralelamente en la doble producción orgánica y biodinámica, hasta que Europa nos empezó a demandar toda la producción como biodinámica, y fue que suspendimos la producción orgánica y enrolamos a otros vecinos a que se volvieran proveedores del mercado emergente orgánico en los Estados Unidos. Eso es un poco la historia y por qué estamos en el punto de producción biodinámica. ¿Qué diferencia hay? Que el señor Rudolf Steiner determinó que para ser biodinámico tú tienes que aplicar a tus compostas
8 preparados biodinámicos básicos que él dejó las recetas y dejó el cómo hacerlo. Y adicionalmente tienes que hacer 2 fumigaciones mínimamente, una al suelo para activar la vida microbiana con el preparado 500 y una de sílice, que es un preparado que se aplica a la planta para ayudarla a desempeñar mejor su fotosíntesis. Básicamente en eso los dejo porque no los quiero confundir. Gracias. Aunque ¿Cuál ha sido nada la más, experiencia de ustedes en cuanto a las certificaciones? ¿es para nosotros o alguien más? En general, a quien quiera compartir su opinión. Pero en cuanto a la certificación de Demeter, sí, si pueden explicarnos rápidamente las exigencias que tienen comparado con la orgánica, lo que cambia para la Mira, certificación. lo que hemos hablado ahorita sobre producción, vemos el panorama actual más negro de lo que estaba hace 20, 30 años, ¿no? Es más difícil producir, ya lo dijimos. Pero en cuestión de certificaciones estábamos mucho mejor hace 30 años que ahorita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con Demeter, nosotros productores no teníamos que desembolsar ningún centavo. Ellos venían y nos revisaban hasta el horno de la estufa. Venían y se quedaban 3 semanas viendo si lo que estábamos haciendo cumplía con los estándares por el cual pagaba un reducido grupo de consumidores en Europa. O sea, nosotros no teníamos ni voz ni voto. ¿Quién pagaba eso? Los tostadores. O sea, el productor no metía un centavo, pero no podía emitir su opinión. Con el tiempo, la certificadora se fue convirtiendo en un negocio. Esa es la realidad, desde mi punto de vista, y es muy personal, ¿no? Entonces, se volvió como cuando juntábamos álbumes de figuritas, de esta figurita no la tengo, este certificado todavía no lo tengo, y todo el mundo quiere tener todos los certificados, y muchos tostadores quieren que tú te la vivas certificando. Entonces creo que se ha caído un poco en el abuso de ello, ¿no? Y ahora el productor paga gran parte de ese costo. Entonces sí se ha vuelto algo costoso, pero también ha hecho que el mercado, pues no voy a decir que se prostituya, pero si yo pago, yo tengo derecho de opinar, ¿verdad? No voy a decir que yo mando, pero sí opino y voy a hacer valer mi voz, ¿no? Y entonces siento que era mucho más transparente para el mercado cuando el productor lo único que tenía que mostrar es que estaba haciendo lo que el inspector le solicitara, demostrar que lo había hecho, cuando lo hizo, y entonces era mucho más transparente eso, para mí. Muy personal, lo vuelvo a repetir. Sí, no, pero es un tema importante. Como hemos visto, las certificaciones y todo esto de lo orgánico aumenta mucho y sí se puede ver que a partir del momento que el certificador utiliza términos para el consumidor de sostenibilidad y así, pero que les hace pagar a ustedes, los productores, la adhesión a la certificadora, se empiezan a mezclar las ideas y se descontrola y se pierde calidad y el fondo y la idea principal que era producir algo sostenible. Ahora se ha convertido en un negocio y por desgracia a veces se utiliza como una marca el orgánico a la que uno puede adherir o no y eso en el Así futuro es, presenta bastantes límites. así es. Sí, gracias. Bueno, para ir finalizando, había una pregunta al inicio de Diego, desde Colombia. Él nos preguntaba, ¿qué es para ustedes un café de especialidad orgánico? ¿Ser un café certificado orgánico lo hace ya de especialidad, en su opinión? Yo creo que podemos hacer estas respuestas a manera de sus cafés. Tal vez si nos pueden describir sus cafés, cuál es el valor agregado, muy aparte de ser orgánicos, por supuesto, pero
¿Cómo describirían ustedes sus cafés y por qué valdría la pena consumir estos cafés? Hola Margarita, hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? Mis disculpas que todo se fue la energía y la internet está bastante inestable. Hay un poco la conexión. En criterio, el hecho de ser solo orgánico, eh, para que sea especial debe tener ciertas características, todos lo sabemos. Podemos tener cafés orgánicos con muy mala calidad de taza. Y lógicamente que ha sido producido bajo condiciones amigables con la naturaleza, todos los requerimientos de la caficultura y agricultura orgánica. Yo pienso que un café orgánico, para que sea especial, debe tener la calidad en taza que los portadores y los tostadores requieren. De hecho, solo de ser orgánico no lo hace ser especial, que lógicamente, dependiendo del tratamiento que el productor le dé, lo puede convertir en un café de una alta calidad, si el manejo es adecuado. Pero solamente la certificación orgánica parece a mí que no le da la entrada al nicho de café. Marjorie, no sé cuál sería el orden o para todos. En general, como Bueno, gusten. tal vez tomar la palabra nuevamente, van a disculpar los compañeros. Para nosotros, el café especial, bueno, Marjorie, usted pues está bastante identificada y creo que una compañera suya está ahorita de jurado de juez en tasa de excelencia, ¿verdad? Está apoyando pues en la catación. Y es ahí donde por lo menos en el caso nuestro uno identifica cuál es un café especial, que es en base a la puntuación que da al momento de ser catado. En el caso nuestro, desde que comenzó la tasa de excelencia en el 2003, aquí en El Salvador, siempre hemos tenido representación con 2 fincas o 3 dentro de las fincas a subastar, y 1 o 2 han sido orgánicas, con manejo orgánico. Y dentro de eso, pues lógicamente nos dio la pauta para ir aprendiendo un poquito cómo transformar ese café orgánico de gran calidad. Compañero de Renardo de Huehuetenango, tienen una zona espectacular ustedes allá en altura, ¿verdad? Estoy seguro que su café debe ser buenísimo, ¿verdad? Entonces, lo que yo les decía previo, o sea, tal vez el café, una vez identificado su calidad, lógicamente con atributos por el tema de la altura, no vamos a decir que un café orgánico es especial, puede ser abajo de 1300 metros. Caso del compañero colombiano que hizo la pregunta, ellos tienen altura, por supuesto, entonces a nosotros pues es algo que tenemos una limitante en El Salvador. Honduras pues no tanto, ni tampoco Guatemala, pero ahí es donde le decía yo que usted va identificando y tratando de darle un plus a su producto a través de la calidad, y lógicamente puntuaciones, que es lo que es la diferencia de un café orgánico de gran calidad. Así que tal vez siendo un poquito repetitivo, ¿verdad? Que es el hecho de tal vez invitar a los productores de café orgánico, compañeros, es a identificar eso. Son microlotes, ¿verdad? Que son preparados de una forma espectacular, pero que al final apuntarle el precio, pues, y ayuda un poco a balancear un poquitito tal vez los cafés que no logran llegar a esos niveles. Sí, bueno, tomo la palabra. Sí, como decía Fernando, tenemos cierta ventaja en Huehuetenango. En nuestro caso, los cafés que producimos van desde 1200 metros hasta 2100, los últimos. Entonces,
esperamos cafés normalmente desde 83 puntos para arriba. Donde tenemos esta área que estamos implementando el orgánico, nuestros objetivos son entre 84 y 86 puntos. Vamos a ver qué pasa, pero ese sería el objetivo. Entonces sí consideramos que tenemos esa ventaja de tasas de café especial en ese tema. ¿Alguien más quisiera opinar? Alex o Bern. ¿Qué tal, Marjorie? Sí, de acuerdo con los compañeros, pues hay cuestiones, digamos, del simple ecosistema y las particularidades de donde nos toca estar y nuestra finca, que pues van directamente ligadas a la calidad, sin duda alguna a la altura. En nuestro caso, pues llegamos únicamente a los 1200, cuando escucho, por ejemplo, que nuestro compañero de Guatemala inicia desde los 1200. Entonces, pues, efectivamente, vamos a tener algunos contras y algunas ventajas, ¿verdad? Y va a depender y nos tenemos que adaptar a ello y trabajar lo mejor posible de acuerdo pues a nuestro ecosistema, ¿no? Donde estamos produciendo. Y efectivamente el tema de tener una certificación da respaldo, ¿verdad? Hay que digamos, seguir ciertos procedimientos, pero sí, el ser orgánico no automáticamente es calidad, como bien lo comentan, hay que ser muy cuidadosos, y cuidar cada parte del proceso, beneficio húmedo, pues fundamental, en fin, ¿verdad? Y en nuestro caso, pues, nuestra carta de presentación fuerte, pues, no deja de ser el tema Demeter. Realmente nuestro mercado, pues, está marcado por el tema biodinámico en Alemania y en Suiza, como ya platicó un poco mi papá, pero bueno, el hecho de año con año recibir al inspector, pasar la certificación, en las cuestiones, en las prácticas, que cómo se está llevando a cabo, pues no debe tampoco desviar nuestro foco de esos detalles en la calidad, que tienen que ser una prioridad pues para tratar de llegar a cualquier mercado diferenciado. Ok, para finalizar, bueno, no sé, John, si tú tienes alguna pregunta adicional. No, sí, sobre esa pregunta que acaba de hacer Diego, subrayar que, bueno, esos cafés de ustedes que hemos ofrecido durante este evento, que son los primeros a tostadores por allá de toda Europa, son todos cafés de especialidad y orgánicos o en transición, pero sí son dos, digamos, cosas diferentes. El orgánico es un valor agregado, pero la especialidad, como lo decían ustedes, son referente a la calidad, y la certificación orgánica no garantiza en ningún momento la calidad, así que son dos cosas diferentes. Pero sus cafés con los que trabajamos y que hemos ofrecido en este evento a los tostadores sí son de especialidad y orgánicos, claro. Sí, gracias. ¿Alguno de ustedes quisiera dar un mensaje a nuestro público, a nuestros clientes que nos están viendo en este momento? A manera de conclusión, si gustan. A mí me ha parecido muy interesante un tema que se ha abordado varias veces, que es el de la sostenibilidad. Hablamos mucho de la sostenibilidad en el planeta, la certificación, pero como bien lo han mencionado en algún momento, la sostenibilidad también está basada en las relaciones comerciales y en las que nosotros como importador y el tostador también tenemos un rol súper importante sobre este tema y sobre esta sostenibilidad, así que estamos todos involucrados en eso y todos tenemos que trabajar para eso. Y es un tema que no hay que olvidar y no basarse solo en la producción y aquí el tostador o el consumidor esperar un producto limpio sin entender bien toda la cadena de valor, digamos.
Yo quisiera, de lo que hasta estás comentando es importantísimo. Lo que yo siempre he insistido es que cuando se va a establecer una relación de trabajo, donde somos socios realmente, yo trato de hacer bajo los estándares que nos pide el cliente, siempre y cuando no violemos ningún precepto de las reglas que nos rigen, orgánicas o biodinámicas, pues tratamos de hacer algo a la medida del cliente, ¿no? Por ejemplo, tengo al cliente suizo, le encanta comprar los cafés primeros que salen en octubre, porque sabe que ahí van los borbones. Él lo sabe perfectamente, que el borbón madura primero y él no tiene ningún problema, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque conoce cada rincón de la finca. Así que para establecer este tipo de relaciones, lo primerito que hay que hacer es visitarnos y conocer el trabajo que hacen ustedes allá y también que vengan y conozcan el trabajo que hacemos nosotros. Porque de esa manera se pueden tomar acuerdos mucho más precisos al conocer las instalaciones, al conocer la topografía, al conocer todo eso, ya nos lleva a otro nivel de relación, donde cuando existe un problema lo vamos a poder localizar justamente donde está. Yo, por ejemplo, he sido muy enfático de manifestar que yo quisiera en los sucesivos embarques que hagamos en el futuro, que de esta zona no debe de salir un contenedor después de marzo. ¿Por qué? Porque la humedad ya está al 85-90% en abril. Entonces, si queremos guardar esas partes de calidad, pues no debemos de tardar tanto en la negociación e ir saliendo en mayo, junio, porque entonces lo que más cuidamos en todo un año lo echamos a perder en papeles en un par de semanas. Entonces, conforme vayamos sabiendo de qué región estoy trayendo el café y cómo son las condiciones climáticas de esa región, va a ser mucho de beneficio mutuo el trabajo, hablando sobre llevar al lugar más alto que se pueda la calidad. Ok, bueno, yo creo que ¿alguien más quería dar su opinión? Pues no, tal vez felicitar a los amigos caficultores. Son valientes, la verdad, porque realmente esto es un reto grande y lógicamente a Belco pues por apoyarnos, porque si realmente los compradores como ustedes, pues para nosotros fuera muy difícil. Como pues la familia Peters pues lo menciona, que ellos tienen ya una tradición de muchos años de conocer pues una clientela que han ido cuidando. Y eso es difícil. En este mercado y en cualquier mercado de un café diferenciado es muy difícil. Hacer una venta no cuesta. Conservar un buen cliente contento, eso sí cuesta. Y eso pues creo que en el caso de lo que yo poco he aprendido en Belco los últimos 3 años, que es lo que ustedes básicamente quieren, pues es mantener una relación, una trazabilidad y un productor, pues que sea sostenible y que en el tiempo pues se siga esa relación. Y yo supongo que los clientes de ustedes han de ser básicamente en esa línea, ¿verdad? Clientes que buscan a Belco porque son una empresa que proporciona un café que pues llena los requisitos. Así que realmente es una manera pues darle las gracias a todos, ¿verdad? Y pues a los amigos productores pues felicitarlos, porque yo sé lo que es esto, ¿verdad? Y en cada región, en cada país hay retos tan difíciles, ¿verdad? Tan difíciles que a veces solo el tiempo le va dando uno, como decimos en nuestro medio, cuero duro, de aquellos que le están dando y el cuero duro pues de mantenerse en esa línea, pero lo que dice Alex es muy cierto, a veces nos debemos mucho a nuestros clientes, ¿verdad? A veces se pierde, a veces se gana, pero sí algo les puedo decir a todos, y es el hecho de que no hay negocio perfecto. No hay negocio perfecto. Mi familia política está en el comercio,
y la están pasando mal. Y así conozco un montón de gente que anda en los distintos rubros. Y eso debe motivarnos, que yo creo que estamos en el negocio que conocemos. Alex, y pues tiene pues a su hijo a la par, y eso pues es motivo de felicitación, porque realmente está siguiendo la línea que las nuevas generaciones pues ya el café pues lo miran como demasiado difícil. Así que en ese sentido creo que darle las gracias a todos, ¿verdad? Sí. Bueno, hay una pregunta más que creo que vale la pena responder si alguno de ustedes tiene experiencia en esto. ¿Han escuchado alguna vez acerca de producción orgánica regenerativa? No, en el caso mío no. No. También en el caso mío. Ok. Hay otra, bueno, si se aplicasen, si alguno de ustedes quisiera compartir la opinión, claro. Si se aplicasen los principios de permacultura, daría mucha incertidumbre al granjero o al productor. Aparte de reabastecer los minerales del suelo y crear año por año más centímetros de suelo nutritivo. ¿Podrían los productores optar por más especies productoras o variedades que les aseguren su sustento alimenticio y económico? Y menciona él, esto podría ayudar al cambio de la agricultura tradicional por una agricultura regenerativa, sostenible y más segura. La permacultura en microlotes podría funcionar de maravilla, comenta. Bueno, creo que más que una pregunta es un comentario, ¿no? Pero súper interesante también. Bueno, si no hay más opiniones, creo que damos por concluido nuestro live. Mil gracias por acompañarnos, a todo nuestro público que se quedó con nosotros. Recuerden que este live está siendo grabado y el video va a estar disponible en nuestras redes sociales después. Así que mil gracias y que tengan un feliz día. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, igualmente. Gracias, fue un placer. Gracias especialmente a Belko por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto, gracias. Gracias a Belko por la iniciativa. Es algo muy, muy interesante. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bye.